género hoy en día, compartir opiniones, ir haciendo preguntas, así que para eso necesitamos vuestra participación. Yo le voy a ir lanzando preguntas desde aquí. Vosotros tenéis la oportunidad de hacer preguntas de entre el público. Podemos hacer un modelo mixto, si queréis. Yo le hago preguntas acerca de género. Si alguno tiene alguna duda acuciante sobre los libros, la puede preguntar desde ahí, o si no, puede acercarse a Steven durante estos días y planteárselo en el 1 a 1. ¿Qué os parece? ¿Bien? Vale. Okay, we're going to debate about fantasy, Joe. So, you may learn something. ¿Qué es la fantasía para ti? What's fantasy for you? We're going to talk about fantasy? Yeah, I think what I wanted to do, and it's partly inspired by Joe's talk a couple of days ago. Quite often people ask, especially people who are not involved in the genre, I get this a lot in Canada, what is the actual relevance of fantasy as a genre to society in general? And quite often it's much easier, for example, to look at science fiction and see its cultural significance and its relevance to progress and how culture evolves and how technologies are sort of interacting with how we behave. But fantasy is it's a very different thing. And so I'm going to come at it from a rather unusual point of view. If you think about the creation of heroes in modern popular entertainment, so think in terms of films, television, comic books, the adaptations of comic books to film, and sort of that area. One of the things I've been noticing is with respect to the notion of heroes, and this is why we're going to riff off of what Joe Abercrombie was saying. Basically, if I'm looking in the last 10 years, I'm sensing a kind of fundamental change in how we view heroes through entertainment. And what I'm seeing is a kind of sociopathy in these heroes. And I'll give you the example of that comes to mind. Think of James Bond. Should we stop this one? Okay. La verdad es que me apetecía hablar del concepto de género y del concepto de la fantasía, porque muchas veces en este tipo de charlas en Canadá, o cuando tengo reuniones, entrevistas con periodistas, me preguntan acerca de la relevancia de la fantasía como género, de la relevancia de la fantasía para la sociedad en general. Y es una pregunta sobre la que llevo bastante tiempo reflexionando. La ciencia ficción puede justificar su relevancia para la sociedad de una manera muy sencilla. Tiene una relevancia cultural. Cuanto más progresa el ser humano, cuanto más evolucionamos, cuanto más tecnología tenemos y más interactuamos con esa tecnología, más sentido tiene que nos preguntemos a través de la ciencia ficción cómo es nuestra relación con el mundo que nos rodea, con la ciencia y con el futuro. Y en el caso de la fantasía, la situación es totalmente distinta. La fantasía tiene una relevancia desde una perspectiva diferente. Y esas reflexiones me llevaron a plantearme una cuestión adicional que tiene que ver con el concepto de héroes, y de ahí que entronque con la charla de Joe de hace un par de días. Hoy en día, en la industria del ocio, tanto en el cine, como en la televisión, como en el cómic, como en las adaptaciones de los superhéroes en la gran pantalla, hay un elemento constante, un elemento que cada vez se ve más y más, y que se mencionó en la charla, como digo, de hace un par de días, que es el concepto del héroe. A lo largo de la última década, a lo largo de mi carrera como escritor, he ido viendo cómo se producía un cambio fundamental en el concepto y en el paradigma del héroe. El héroe hoy en día cada vez es más un sociópata, un tipo que es un elemento casi ajeno a la sociedad. Tenemos héroes como, por ejemplo, James Bond. Diego, how do you do that? I mean, it's absolutely amazing. I don't even know what language that. I mean, I hear voices. I want to copy that. Oigo voces, me dicen qué es lo que tengo que decir. I want to try to decipher that at some point. I think
That's pretty wild. Anyways, James Bond. So think of Daniel Craig and the expression on his face. Think of him doing, well, I don't know, as James Bond, doing laundry. Okay, so he's ironing his shirts, he's hanging them up in his closet, he's polishing his shoes. Now think of Daniel Craig as James Bond slitting somebody's throat. And think of the expression on his face. Is there any difference between the two? Bien, como digo, pensemos en James Bond, pensemos en Daniel Craig, pensemos en la expresión que puede tener Daniel Craig como James Bond mientras está haciendo la colada y recoge en el tinte sus smokings y plancha la camisa y limpia y lustra los zapatos. Imaginaos en todo momento la cara de Daniel Craig mientras está haciendo eso y luego imaginaos a Daniel Craig mientras le raja la garganta a alguien y se lo carga. ¿Hay alguna diferencia en la expresión? There is no change in expression, and that is something we're seeing a lot more of. Would anybody want James Bond as your neighbor? No le cambia la expresión, y eso es algo que vemos cada vez más y más. Otra pregunta, ¿alguien querría tener a James Bond de vecino? And yet these are meant to be our heroes now. And it will relate to fantasy at some point, don't worry, I'm getting there. But we see this reoccurring. There's a kind of a moral bankruptcy that is existing in the creation of these heroes. So we see it in the Iron Man films, for example, where you've got your multi-billionaire. And if you've seen the second film, I don't think I'm spoiling anything, that's a few years old now, but the basic story sitting behind the Iron Man film, at least the second one, is Stark's father was working with a Russian scientist and they created the costume, or rather the armor, if you will. And then the American partner of Stark's father steals that from the scientist, from the Russian scientist, and impoverishes him, destroys his life, and the son of that scientist then, from scrapyards, builds his own version of Iron Man's costume, and goes and hunts down Iron Man for payback. But who's the hero in this thing? This is the thing that's very, very strange to me, is that we seem to have inverted this notion of what it is to become a hero and to be a hero. Now, fantasy. The way I view epic fantasy is it is the direct descendant of the Iliad. But if you think of the Iliad as, well, basically a story about heroes, who are the heroes in the Iliad? And I don't think in terms of Brad Pitt. I mean, Achilles, for example, is really not the hero, nor is wily Odysseus. The hero of the Iliad is, of course, Hector. And should we stop there? Bien, seguimos con los héroes. No os preocupéis que en algún momento llegaremos a la fantasía, os lo prometo. Tiene algo que ver todo lo que estoy diciendo. Uno de los elementos recurrentes que vemos cada vez más hoy en día es que nuestros héroes tienden a vivir en medio de una bancarrota moral. Eso es lo que nos están presentando en muchas de las actuaciones y muchas de las películas. El hombre de hierro es un Iron Man, es un multimillonario que tiene una vida perfectamente resuelta y bueno, supongo que todo el mundo aquí ha visto la segunda película. Si no, os aviso que la voy a destripar, ya tiene unos cuantos años, así que avisados estáis, pero lo que iba. En la segunda película se nos cuenta básicamente la historia de cómo el padre de Tony Stark construye una especie de reactor o de armadura con un científico ruso. Los dos colaboran juntos hasta que el norteamericano decide robar la armadura y llevársela, abocando al ruso a una vida de pobreza, de desesperación y destruyéndole completamente.
El hijo de este científico ruso se construye con 4 piezas una armadura semejante a la de Iron Man y quiere vengarse del tipo y de la familia que acabó con su padre. Realmente, ¿quién es el héroe aquí? Porque el concepto que se nos presenta es bastante extraño. Cada vez es más rara la idea que tenemos de un héroe. Yo creo que la fantasía, y aquí llegamos por fin a la fantasía épica, sobre todo, tiene ese elemento de cuestionarse quiénes son verdaderamente los héroes. La fantasía épica desciende, en mi opinión, de la Ilíada. Y cuando pensamos en los protagonistas de los episodios de la Ilíada, cuando pensamos, por ejemplo, en la Guerra de Troya, y por favor no me penséis en Brad Pitt, cuando nos planteamos quién es el héroe, vemos que el héroe no es Aquiles con todo su poder, ni el astuto y taimado Ulises u Odiseo. El verdadero héroe en la Ilíada es Héctor. And I would argue that what makes Hector the hero of the story is his essential humanity and the motivations that are driving his actions, unlike Achilles. So, I think what has occurred in the creation of heroes, especially if you see things like trailers and stuff. How many films have you seen now or in a trailer where you've got your hero or heroes all walking directly towards the screen, you know, with their expressionless faces, and then the building blows up behind them? I'm sure you've all seen this, right? Countless times. It is a kind of an unfeeling quality to what is being presented as our heroes. Now, with fantasy, it strikes me that we are in a very much a 9/11, post 9/11 context that is creating a kind of scenario where the ends justify the means. And this is being played out on television and in film over and over again. And it's even gotten to the point now where we are ritualizing the destruction of skyscrapers in film after film after film. But one thing we don't see are the bodies that would be involved there. We don't see corpses lying in the streets in these films like The Avengers or Man of Steel. All we're seeing are these buildings being taken down again and again and again, and it has a desensitizing effect. So for fantasy, it strikes me that because we're so much involved in the creation of a story that is exploring heroism, it is actually our responsibility as authors, as writers of fantasy, to really go after that notion of what it is that makes a hero. And I was so delighted when I listened to Joe 2 days ago, where he talked about the flaws that come with those kinds of extremes of emotion that occur in battle and in war. And I certainly have a sense that we need to push much further in that direction and explore the humanity behind heroism, as opposed to these popular mass culture presentations of sociopathic killers who happen to be heroes because they wear the right uniforms. Héctor es el héroe en el episodio de Troya porque es el que tiene los motivos más puros para actuar, los que justifican su actuación, desde luego muy diferentes a los que tiene Aquiles. Y a mí se me ha ocurrido siempre, o se me ha ocurrido desde hace una temporada, que este tipo de héroes ya no se ven, que hoy en día para crear un héroe, por lo menos en la gran pantalla, es una imagen muy repetitiva. Si vais a ver determinados tipos de películas de acción, si os fijáis, por ejemplo, en los trailers, me imagino que estaréis hartos de ver cómo hay un héroe o héroes que van caminando hacia el espectador con sus rostros impasibles, que no se alteran lo más mínimo, mientras a sus espaldas se produce una explosión enorme que derrumba un edificio. Eso lo habréis visto, como digo, en multitud de ocasiones, y parece que sea una cualidad que se asocia a la figura del héroe
hoy en día. Es algo que parece inherente a los héroes, este tipo de destrucción y de explosiones. La fantasía, sobre todo dentro del contexto tras el 11 de septiembre, ha caído un poco en la tendencia de crear entornos en los que el fin justifica los medios una y otra vez, una y otra vez. El fin siempre justifica los medios. Parece que se produzca una especie de ritualización por parte de la industria del ocio de este tipo de comportamientos. Peli tras peli nos encontramos exactamente con la misma situación, con estallidos y arrebatos de violencia, y no vemos nunca las consecuencias de esos actos de violencia. No se ven nunca los cadáveres en la calle, no se ven nunca los muertos en las aceras. Puedes ver películas como Los Vengadores y ves cómo se derrumba la mitad de Nueva York y no hay ni un solo muerto en pantalla. Puedes ver Man of Steel y pasa 3/4 de lo mismo. Parece que estén apagando la sensibilidad o atenuando, amortiguando la sensibilidad de los espectadores. Creo que la fantasía como género en la creación de historias permite explorar realmente los motivos que hacen que el héroe responda como responde. Creo que nuestra responsabilidad como autores de fantasía es precisamente abordar de nuevo qué define el concepto del héroe. Por eso me encantó el comentario de Joe, y eso fue lo que suscitó todas estas reflexiones. El plantearme cómo definimos el héroe hoy en día, cómo definimos al héroe en un contexto tan extremo como en el que nos encontramos, cómo definimos al héroe poniendo en situaciones tan extremas como lo que se nos decía el otro día, una batalla, cómo es un héroe y cuáles son las características que debe tener, si hay algo que lo defina en mitad de la batalla o si realmente ya se ha instaurado en la cultura popular de masas esta relación, esta asociación entre el héroe y el sociópata. And while you're ruminating on that heavy, serious subject, I'll tell you about the last time I crossed paths with George Martin. It was a few years back at the World Fantasy Awards convention in Calgary. And I arrived there to be told I was going to be chairing a panel with George and Tad Williams. And the subject matter of the panel was killing off your characters. So, I have to think long and hard about the open question that I would throw at my fellow writers. And the one I threw out, specifically aimed at George, was what happens when you kill so many of your characters that your audience ceases to care about them. And interestingly enough, he was very skilled in evading the answer to that question. But it made for a fairly heated session. In any case, shortly afterwards, we found ourselves sitting side by side in the bar, as one does at these conventions. And he just sort of turned over and he sort of looked at me and he said, you know, I'm quoting here, so it's his profanity, not mine. He said, "Stop running so fucking fast." Anyways, the reason why I bring up the notion of George is that we don't know yet where he is going to lead the Game of Thrones. So there's almost no way to tell if there's going to be, at the end of his series, some kind of gesture of humanity or decency in the conclusion of Game of Thrones. I'm certainly very curious as to what's going to happen, as to whether we're actually going to see something like that, or are we going to be led to a kind of nihilistic end run where we wonder what it was all for. And if that's not big controversy, then I don't know what is. So I'm happy to open this up to questions. Oh, stop writing so fucking fast. Quiero comentaros cómo debatí acerca de este tema también con George Martin, hablaros de cómo fue el último encuentro que tuve con él. Fue hace unos años en la entrega de premios de los World Fantasy Awards en Calgary. Compartimos una mesa redonda, él, George R. Martin, Tad Williams y yo. Y el título de la mesa redonda era "¿Cómo matar a tus personajes?".
Cada uno de nosotros tenía que plantear una pregunta a los colegas y yo pensé mucho acerca de qué pregunta podía plantear y planteé un interrogante dirigido directamente a George. Le dije, ¿qué pasa cuando te cargas a tantos de tus personajes que el público deja de interesarse por ellos, deja de preocuparse por ellos? George evitó con mucha habilidad la respuesta, pero aquello dio lugar a un debate bastante acalorado y fue una experiencia de lo más interesante. Y el caso es que después de ese debate nos acabamos en el bar codo con codo, que es algo que pasa con bastante frecuencia en este tipo de convenciones, y George se giró hacia mí, se me quedó mirando y dijo, ¿cuándo cojones vas a dejar de escribir tan rápido? Realmente, la austeridad, por cierto, el taco, lo dijo George, yo me limito a citarle. Yo no sé hacia dónde nos lleva Juego de Tronos, no sé cuál va a ser el final de la serie, pero espero que haya un elemento de humanidad en la conclusión. Espero que en la conclusión de Juego de Tronos los personajes hagan un ejercicio de humanidad y tengo ganas de verlo, porque si no va a ser un verdadero ejemplo de nihilismo que hará que nos preguntemos realmente para qué sirve todo. Esto es lo que tenía que decir al respecto. Si tenéis algún comentario, si tenéis alguna reflexión, adelante, tenéis la palabra, se abre el debate. Bien, ya veo dos. Dejadme simplemente que haga la traducción por si acaso hay algún otro autor que quiere también intervenir. The floor is yours, you remember, if you want to. El primero. Hablamos mucho de héroes, pero ¿qué opinión tienes de lo que se denomina antihéroes, como por ejemplo Riddick en la película? Oddly enough, I think I'm one of the few people who really liked the second film. I thought the ending was absolutely kick-ass. No, I mean, in many respects, Hector, I suppose, in Iliad is something of an anti-hero because your point of view, of course, is pro-Greek, not Trojan. And so, I think what the anti-hero is presenting is a very much undisguised collection of human flaws, and I think that endears us to them. And they're very powerful forces in telling fiction or in writing in fiction itself. So yeah, I think the use of anti-heroes can be very effective. Debo ser uno de los pocos a los que realmente le moló un huevo la segunda peli de las de Riddick. Me gustó mucho y me parece que tiene un final realmente muy bueno. Yo creo que lo de la figura del héroe o del antihéroe depende mucho. Yo no he sido. Light is coming. Depende mucho. They all saw the light. Habéis visto la luz todos. Depende mucho si Riddick es o no un antihéroe, depende mucho de tu punto de vista. Yo creo que más que un antihéroe, o que el concepto del antihéroe, es básicamente un personaje que representa un montón de taras y defectos humanos y que aún así trata de seguir adelante, que van ocultos con un disfraz. Me parece que es una fuerza muy potente, que está muy bien a la hora de escribir obras de ficción. Yo los utilizo y me parece que es muy correcto el uso del antihéroe. Yes. In the foreword to one of the first volumes. Una cuestión simplemente. ¿Te importa hacerla en castellano? Porque si no voy a tener que traducir al español y perdemos tiempo. Como quieras. Y se la puedo hacer tanto a él. En uno de los prólogos a uno de los primeros libros de The Malasan Book of the Fallen, I don't know how it's called in Spanish, hablas o te haces una pregunta intentando justificar por qué escribes esta serie. Y lo que preguntas es, ¿siempre hay un imperio del mal cuyo objetivo es reducir el mundo a cenizas, tomarlo y reducirlo a cenizas? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué mueve a ciertas personas qué trastorna la humanidad de ciertas personas o grupos para desear reducir el mundo a cenizas? Me pareció una pregunta muy inteligente, que realmente fue con lo que me enganchó para empezar a leer tus novelas,
Y bueno, sabiendo que tú has hecho esa reflexión, la pregunta que te quiero hacer es ¿qué opinas de lo que se ve hoy en día en el cine y en mucha de la literatura fantástica acerca de los héroes matando impunemente a un enemigo que no es humano, que no tiene ningún tipo de sentimiento? Estoy pensando ahora mismo en World War Z, Pacific Rim, Aliens, donde parece que siempre construimos un enemigo para el héroe al que podemos matar sin ningún tipo de consecuencias. ¿Qué significado ves tú en lo que, en relación con el mundo actual, con lo que está ocurriendo en el mundo actual? Y Well, I think what's happening, Pacific Rim, World War Z especially, which I think is a terrific film in its own right, is we're in a ritualized process of dehumanizing our enemies. And by making them look alien or by removing all consciousness, in the case of World War Z, from those enemies, then it becomes much easier to kill them. I think it's very much, like I say, it's a post 9/11 kind of sort of